Romanos capítulo 11. Versículo 29. Amén, hermanos. Dice la Escritura: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Amén. Hermanos, vamos a empezar una serie hoy viernes y los próximos 3 viernes acerca de este mismo tema, el llamado. El llamado. Todos hemos escuchado ya que hemos sido llamados. Y algunos, aunque saben que han sido llamados, no saben para qué. O cómo puedo ejercer mi llamado. O en qué, o en quién. Con quiénes. De qué forma. Y creo que es sumamente importante que estudiemos esto, hermanos. Va a haber paz en todos nosotros, los que tengan hambre de saber, los que anhelen, los que no encuentren como su lugar, hermanos. Y creo que va a ser bueno estudiar esto. Así que, aunque no nos basaremos en un solo texto, este día nos toca basarnos en gran manera en Romanos capítulo 11, versículo 29. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Eso es muy bueno para nosotros, hermanos. Irrevocables son los dones, está diciendo el Señor, que lo que te ha dado como don no te lo va a quitar. Y cuando también en ese mismo contexto dice el llamamiento de Dios es irrevocable, quiere decir que te llama y no deja de llamarte nunca más. La segunda parte creo que es la más interesante, porque sabemos que hay algunos que recibieron dones, pero al final, cuando estén delante del Señor, ellos le dirán: ¿pero qué no profetizamos en tu nombre? Hicimos milagros y echamos fuera demonios y cuántas cosas. ¿Y Él qué les va a decir? Entonces tenían dones, ¿verdad, hermanos? Porque profetizaron, echaron fuera demonios, pero el Señor les dijo: apartados de mí, nunca los conocí. Entonces la porción B, hermanos, es la que más me interesa, sin echar en poco valor los dones, porque, hermanos, es necesario. Pero lo que me interesa mucho es que la Escritura dice: porque irrevocables son los dones. Y el "y" es porque irrevocable también es el llamado de Dios. Y eso es muy, pero muy importante para nosotros. Muy importante. ¿Recuerdas lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30? De memoria, ¿se lo saben o no? A los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, ¿qué? Llamó. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Y es como una cadena que no se rompe, que destruye por completo la doctrina de la pérdida de la salvación. Y aprovechando el viaje, hermanos, aquí, la pérdida de la salvación, ¿qué acaso nosotros apoyamos que podemos vivir una vida en pecado porque la salvación no se pierde? No, absolutamente no, hermanos. Aquellos cristianos que dicen que la salvación se pierde porque es la manera en cómo se aseguran que el cristiano pueda dejar de pecar, están en un error y están sufriendo mucho. Número 1, sin darse cuenta, convierten su cristianismo en legalismo. O sea, pórtate bien o te vas a ir al infierno. La otra es que ellos no confían en el poder de Dios para santificación. Nosotros confiamos en la salvación eterna, no como algunos que dicen: vive como quieras, hermano, al cabo el Señor ya te salvó y vuelo a la hilacha. No, nosotros sabemos que aquellos que Él ha llamado han sido regenerados, han sido cambiados por completo, y aunque siguen siendo pecadores, el Espíritu Santo los golpea a cada pecado que dan para llevarlos al arrepentimiento, y están incómodos en su pecado. Y entre más escuchan del Señor, más se humillan y más sufren por su pecado, aunque pecan. Y aunque conocemos esta doctrina, hermanos, es necesaria recordarla,
Es necesario recordarla porque muchos de nosotros continuamos sufriendo a causa de eso. En los problemas matrimonio, con los hijos. El pecado nos lleva a juzgar a la persona como si no fuera salva. Entonces yo pregunto algo, ¿entonces que el cristiano no peca? El cristiano peca, hermanos. Pero la diferencia entre un cristiano y un no creyente es que el creyente peca y no le importa. Y el cristiano verdadero peca y le duele. Es raro que un verdadero creyente, hermanos, peque y vaya y se duerma como si nada pasara. El Espíritu Santo lo va a contristar. Entonces, este no es el tema, pero aproveché como te dije. Hoy voy a aprovecharme acerca del llamado, el don y el llamado que cada uno de nosotros como creyente tiene y cómo ponerlo a la obra, o para qué, o en dónde, en qué área, o cómo. Creo que eso es una parte que afecta mucho en la vida de muchos de nosotros, porque o quieres imitar lo que los demás hacen, o lo que haces no te es suficiente y estás buscando siempre qué más hacer. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Escribe Pablo a los romanos, hermanos. Entonces, esto quiere decir que cuando Dios nos llama, lo hace para que le sirvamos. Y cuando Él nos llama para que le sirvamos, lo hace con un llamado permanente. No es un momento, no es un ratito, no es por un tiempo, hermanos. Su llamado es permanente. Por lo cual es un llamado al que nosotros no podemos simplemente dar la espalda. Esto es hermoso para muchos de ustedes o los que vayan a escuchar, porque algunos viven una vida cristiana frustrada, porque no están sirviendo, no precisamente porque su falta de servicio en ellos los lleve a decir, no hago nada, sino que el mismo llamamiento de Dios incluye el impulso para decirte, hey, reacciona, tú vives para la gloria de Dios, fuiste hecho en Cristo Jesús para servirle. Y por eso muchos dentro de la iglesia están frustrados, no saben qué hacer, no saben cómo, porque el Espíritu Santo los está empujando a servir al Señor. ¿Cuál es el principal propósito del hombre creyente, hermanos? Glorificar a Dios en todo lo que hagas. Eso es muy saludable también para las amas de casa o para las abuelitas que cuidan nietos y esas cosas, creyentes que dicen, no, pues yo no puedo servir nada más cuido a mi nieta. Hermana, estás sirviendo al Señor cuidando a tu nieta, porque de esa manera las cosas están fluyendo con tu hijo, con tu hija. Ellos pueden desarrollar el ministerio o hacer esta cosa o aquello para la gloria de Dios. Entonces hay llamados especiales para cada uno de nosotros, y en un cuerpo multiforme cada uno toma un lugar. Y lo importante aquí, hermanos, que ese llamado es permanente. No quiere decir que el llamado siempre sea el mismo, porque hemos visto que algunos hermanos comienzan sirviendo como diáconos y terminan como pastores y después como misioneros. Entonces no quiere decir que un día que te llamó a esto, siempre, toda tu vida vas a hacer lo mismo siempre. Porque el Señor nos puede ir llevando conforme a la buena mayordomía que tengamos a lugares distintos. Dios honra a los que le honran, hermanos. Pero tiene que quedarte claro que cuando Dios te llama, lo hace para que le sirvas y su llamado es permanente. Esto quiere decir que si en realidad Él te llamó y tú estás sirviendo, Él quiere que sigas sirviendo toda tu vida hasta la muerte. Siempre, hermano, siempre. Es un llamado al que no podemos darle la espalda, como muchos de nosotros se lo hemos dado. Yo creo que el Señor ahorita no me tiene para servir. Yo creo que me tiene para invertir mi tiempo en otra cosa. Son los tiempos de Dios. No. El Señor quiere a una iglesia viva. El Señor quiere una iglesia viva, hermanos. Y más cuando gozamos por gracia de Dios de tener predicaciones centradas en Cristo. Es como si el corazón está funcionando por la predicación y está bombeando sangre a todo el cuerpo todo el tiempo, y el que se detiene no se detiene meramente porque no tenga vida, no, se detiene porque simplemente no quiere moverse como entumido. O el que hace lo que quiere, pues hermanos, como un pastor decía, solamente el miembro del cuerpo que se mueve en alguna persona como quiere es cuando el cuerpo está enfermo, el cerebro de Parkinson, y el cuerpo se mueve y se mueven como que ellos quieran. No es gobernado por la cabeza. En este caso la iglesia es gobernada por Cristo, la mente es Cristo, el evangelio, su palabra es el Señor, y no podemos hacer lo que queramos.
Y es importante, hermanos, tampoco el llamado de Dios es algo que nosotros podamos limitar como a veces pensamos, diciendo, bueno, lo voy a hacer durante unos 3 años. O lo voy a hacer durante una semana y luego no. Mira, el Señor acaba de humillarme tremendamente porque estas semanas que me enfermé atrás, bueno, que padecí el dolor, le paré al ritmo de predicar en el hospital, por ejemplo. Y ayer que fuimos, hermanos, nos dimos cuenta que en realidad ni aún estando enfermo tengo derecho a parar. Ni aún estando enfermo, o sea, a menos de que en realidad esté en el hospital. Pero el llamado que Dios hace incluye también una apertura de puertas, de posibilidades. Es increíble cómo mi hermano y yo nos quedamos asombrados de ver cómo públicamente le decimos a la gente que podemos entrar a orar por su enfermo a cualquier lugar porque tenemos permiso de Dios y de la institución. Y ninguno de la institución sale a decir, oye, perdón, ¿y a quién le pediste permiso? ¿O dónde está tu carta de entrada? O que saliera el subdirector, que normalmente es el que vela, y que diga, ¿y este loco quién es? ¿Cómo que tiene permiso de la institución? ¿Quién se lo firmó? Yo aclaré y dije, tenemos permiso del Señor y de la institución también, por ende, porque toda autoridad es puesta por Dios y para su gloria. Hermanos, terminamos de predicar y 3 mujeres llorando por el Evangelio, llorando literal. Llegaron y ahí estuvieron hablando, tenían enfermos ya muriendo, ya entubados, ya a punto de morir. Y literalmente quitamos al guardia así, permiso, abrimos la puerta y nos pasamos y nos metemos a cualquier lugar del hospital. ¡Qué carisma de los hermanos! No, hermanos, el llamado del Señor incluye la apertura de puertas, la cobertura, la provisión y todo lo demás, y nosotros lo olvidamos. No es meramente un acto de valentía de los hermanos que se han atrevido a ir a predicar a lugares en donde a otros les da miedo. ¿Cómo vas a ir a predicar ahí? ¡Qué miedo! Oye, puro drogadicto, puro loco, mira nada más, el otro día navajearon a uno ahí. ¿Y cómo te vas a meter ahí? Y no es meramente valentía, creo que influye mucho también el entendimiento de que Dios provee también protección y que si no la provee, es su voluntad y gloria a Dios. El llamado incluye también lo que necesitas para hacerlo. Obviamente cuando lo haces en su nombre. Recuerdo yo Éxodo capítulo 3, hermanos, que lo vamos a estudiar en otros domingos. Es el llamado de Moisés. Moisés estaba haciendo lo suyo y dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó sus ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿qué causa la zarza? Porque ¿qué causa la zarza no se quema? Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés dijo, heme aquí. Él estaba haciendo lo suyo, hermanos. Él estaba haciendo lo suyo y el Señor se manifiesta a él y le llama por su nombre en 2 ocasiones, como también a alguien en el Nuevo Testamento le llamó cruzando un desierto, ¿se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confirmando que el llamado es verdadero. Cuando el Señor repite, de cierto os digo, es que es en verdad. Y cuando dice, Tony, Tony, no es para ver si quieres o a ver si puedes, sino es te llamo y aparte te doy lo que tú necesitas para escucharme y para confirmar. Y el llamado, hermanos, que el Señor nos hace es permanente y tiene también el poder que tú necesitas como incapacitado de llevar a cabo la obra, su obra. Su obra, hermanos. Entonces, conociendo esto, nosotros debemos tener presente que existe la posibilidad de que Dios nos mueva de un lugar a otro como Él quiera, cuando Él diga, cuando se le ocurra, hermanos. Y que nosotros tenemos que contestar como Moisés, heme aquí. O como Saulo, ¿qué contestó? ¿Se acuerdan, Tony, cuando le llamó? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando entendemos que, hermanos, el don es irrevocable, no me lo va a quitar, y el llamado también es irrevocable, la respuesta que yo le debo a Dios es, ¿qué quieres que yo haga?
Y ahora el Señor se ha revelado ante estos hombres por su nombre. 2 veces les dijo su nombre y ellos respondieron. Nosotros, hermanos, no hemos escuchado 2 veces, hemos escuchado 1000 veces nuestro nombre. Domingo a domingo, viernes a viernes, miércoles a miércoles. Cuando vamos al evangelismo no puedes decir, a mí el evangelio ya no me hace, eso es para incrédulos. No, también te golpea. Nos llama por el nombre, nos llama por nuestro nombre. Y nosotros no podemos evitar eso, porque el don es irrevocable y el llamamiento también. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque todo está escrito, ¿amén o no? Ok, y mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Número 1. Si Él preparó las obras de antemano, entonces quiere decir que Él podría ignorar su obra que preparó de antemano solo porque nosotros no hacemos caso al llamado. ¿No? No me quiero meter hoy en cosas más misteriosas, como el pensamiento que Pedro tuvo firmemente en su mente cuando él no emprendió la obra que tenía que hacer y piensa que Pablo es puesto por Dios porque él no cumplió. Hay algunos contemporáneos de Pedro que afirman que Pedro tuvo severa depresión cuando no cumplió al llamado de Jesús y Pablo entra a la acción. Y él dijo, Dios lo puso porque yo no lo hice. No podemos meternos a ese lugar porque a fin de cuentas llegaríamos al plan soberano, al decreto de Dios eterno y a lo que Él preparó de antemano, y aún la aparición de Pablo ya estaba escrita, no fue algo nuevo que dijo Dios. Pedro no funciona, ¿qué hago? Ahí va Pablo. Dios no tiene plan B, hermanos. Dios es plan A. Pero eso lo ha hecho. Recordemos al sacerdote Elí, que él era un muy mal mayordomo y sus hijos eran unos embriagos, y él el dinero que obtenía lo usaba para engordar a sus hijos, y Dios llega y le dice, ¿sabes qué? Tú no has hecho lo que tienes que hacer, por tanto, con permiso, pondré a otros que sí hagan lo que es digno del llamado. Yo no quiero decir que Dios quita y pone. Yo hoy quisiera enfocarme no al que te quita si no haces, sino a aquel que te ha llamado y te ha dado un don irrevocable, por lo cual tú tienes el poder en la palabra, en la promesa de Dios, de que todo lo que hagas será prosperado conforme a la obra del Señor. Yo no hablo de prosperidad como la doctrina carismática de la prosperidad, de todo lo que toques se multiplicará y serás millonario. No, yo hablo de la obra de Dios, que todo lo que emprendas en su nombre será prosperado para su gloria. Y sabiendo esto, hermanos, entendemos que hay mucha probabilidad, como te decía, o existe gran posibilidad de que el Señor nos mueva de un lugar a otro. Que el Señor mueva el tablero del servicio y nos acomode en cualquier lugar. Aquí o fuera de aquí. Nos baste aquí, hermanos, ni pensar en misiones fuera, porque primero hay que misionar aquí en tu tierra para poderte ir a otro lugar. Pero es verdadero, hermanos. Él ya ha establecido, Él ya nos ha llamado. Tú podrías colocar tu nombre, como más adelante te diré, y en lugar de Moisés, Moisés, o Saulo, Saulo, puedes acomodar ahí Adán, Adán, Alan, Alan, Beto, Beto, Blanca, Blanca, Johnny, Johnny, cada nombre, Miguel, Miguel, Charlie, Charlie. Podrías decir, pero bueno, hermano, lo que sucede es que ellos hicieron caso porque escucharon audiblemente la voz de Dios. Tú también, cada domingo tú también. Porque si tú crees que el que habla soy yo, tú eres un sectario, porque tú estás escuchando a un hombre hablar. Pero si tú crees que cualquier predicador que tenga temor de la palabra, abre la palabra y habla de parte de Dios, es Dios mismo hablando. No que el predicador sea Dios ni nada de eso. Dios habla hoy a través de su escritura igual que antes.
que no hay la excusa, hermanos. Pero más allá de eso, de la exhortación, yo quisiera ver la gran bendición que tenemos todos nosotros para poder emprender lo que edifica la iglesia con el poder que Dios nos ha dado con un don y un llamamiento, una selección. Una selección. Tú. Vengan acá. Yo los he capacitado. Ahora hagan lo que yo les digo que hagan. Y hemos visto, hermanos, un sinnúmero de veces en detalle las características principales de cómo Dios nos ha llamado. Pero tenemos que ver cómo hacerlo práctico en nuestras vidas. Y hay algo que debemos de preguntarnos. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Está bien, yo sé que Dios llama, Dios me ha dado un don, tú lo tienes, todos aquí lo tenemos. No hay un solo cristiano que no tenga un don para edificar la iglesia. Todos lo tienen. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Vamos a considerar, hermanos, a lo largo de estos viernes y lo que nos quede, 4 cosas muy importantes o elementales que no pueden faltar para dar la respuesta que Dios espera de nosotros. No porque Él espere algo de mí, no porque yo le tenga que dar algo, no porque Él me necesite, sino hablando en el contexto sano. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mi pregunta es, ¿qué quieres de mí, Señor? Ok, tenemos que considerar estos 4 elementos. Y el número 1, hermanos, por el cual la iglesia no tolera este tipo de mal hábito y disciplina, es la responsabilidad. Responsabilidad es algo como esto. ¿Por qué no llegas tarde a tu trabajo? ¿Pero tiene que ver con dinero, creen? Claro. ¿Por qué llegas tarde a la iglesia? ¿Porque no te pagan? Súper respuesta, ¿no, hermanos? No llego tarde al trabajo, aunque el camión se tarde, aunque se ponche la llanta, aunque llueva, aunque truene, no llego tarde al trabajo. De hecho, si veo que está nublado y lloviendo, lo más probable que me levanto 3-4 horas antes, porque sé que está lloviendo y me tengo que salir para llegar temprano, porque a mi jefe no le va a importar el motivo por el cual llego tarde. Entonces, ¿por qué en la iglesia no tengo la misma necesidad? Si tengo una mente torcida, hermanos, y depravada, sin salvación, diré, pues es que en la iglesia, ¿qué? Ese trabajo es del pastor. No, hermanos, es tuyo también. Somos el cuerpo. Si alguien me da una respuesta mejor de la que yo le acabo de dar, el por qué llegas tarde a la iglesia y por qué no llegas tarde al trabajo, que no sea porque te pagan o porque te corren, hago lo que sea, hermanos. No hay otra. ¿O si hay otra? No hay otra. Es eso, siento una responsabilidad, siento carga, pueden correrme, pueden llamarme a la oficina, llamarme la atención ahí, pueden descontarme el día, como decía el hermano Tony, o puedo quedarme sin dinero, no sé, cualquier cosa. Y eso me afecta en mi vida, porque es muy importante, pues, tener mi trabajo, porque sin trabajo no comen mis hijos, no esto, no lo otro, no lo otro. Entonces, yo resumo todo esto en que tengo temor más por lo terrenal y lo perecedero que por lo eterno. Entonces, el llamado de Moisés, como el llamado de Pedro, como el llamado de Andrés, como el llamado de Felipe, como el llamado de Saulo, es que vengas. Señor, pero es que tengo los peces aquí en la red. Deja los peces y ven. Señor, es que mis ovejas, ¿cómo voy a ir? Ven. Señor, es que estoy persiguiendo a todos tus seguidores y les quiero dar cuello. Ven. ¿Sí me explico? No es un llamado para que seamos irresponsables y dejemos de trabajar y digamos, ya no trabajo porque Dios me llamó. Lo he dicho antes, si nosotros no trabajamos para el Señor con trabajo, menos vamos a trabajar sin trabajo, hermanos, porque la presión va a llegar a mi casa, la esposa se me va a echar encima porque no hay pañales, porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay esto, y se va a descomponer todo. Tenemos que servir con lo que tenemos y después el Señor se encargará conforme a mi mayordomía de moverme a donde Él quiera, hermanos.
Esa es la verdad. Que también hay otro ejemplo, hermanos, en cuanto a la responsabilidad. Una persona irresponsable con la iglesia, yo te aseguro que es irresponsable también en su trabajo. O no tiene temor del Señor, no cree en Él, porque ¿cómo es posible que yo pueda creer en un Dios todopoderoso, que es el que me da vida, oxígeno, por Él puedo trabajar en lo secular, tengo comida, la sabiduría para emprender mi trabajo? No me importa. El asunto aquí es el pastorado de la iglesia, no es el Señor. Entonces la disculpa en un retardo o en una falta de responsabilidad no es el Señor, no es llegar y arrodillarte, Señor, perdóname. Todo el mundo me interesa y me atrapa y soy el más responsable, pero aquí no. No es, pastor, perdón, se me hizo tarde. Perdón, hermanos, llegué tarde. Lo que pasa, que pasó, y que la viejita, y que se cayó, y que hice. Entonces el número uno, hermanos, es aterrizar, entender que el Señor nos ha dado un don, nos ha dado un llamado y que es irrevocable y que yo tengo que responder con un sí, heme aquí. Estamos viendo en Éxodo capítulo 3, hermanos, y vemos cómo Moisés en medio del desierto con sus ovejas. ¿Para qué estás trabajando, Moisés? Oye, es que tengo hijos y tengo esposa, tengo que trabajar, tengo que apacentar el rebaño, este es mi trabajo, soy un pastor. Sí, pero es que Dios le llamó. De hecho, el llamado de Moisés fue tan extremo que Moisés dejó a sus hijos y a su esposa, hermanos. Pero él está demostrando que era responsable. Primeramente, que en su trabajo era diligente, pero muestra una responsabilidad aún más grande cuando, a pesar de sus necesidades, él voltea y le dice al Señor, aquí estoy. Él demuestra que es responsable en su trabajo, está apacentando, está pastoreando, está cuidándoles bien, aún en medio de un clima hostil en el desierto. Es mucho calor, mucho frío. También, hermanos, nos damos cuenta que Moisés es llamado siendo un hombre responsable, porque él podía asumir exitosamente una nueva responsabilidad o una encomienda de cuidar a las ovejas. Entonces, obviamente, Dios pues está llamando a un hombre que ha recibido el don de poder hacer lo que hacía. Es decir, Dios no me va a llamar a algo que yo no pueda hacer. Porque si Él lleva toda la gloria y toda la honra a través de lo que hacemos, es porque Él primero me da para que yo pueda hacer. No me diría, ven, Señor, pero no tengo piernas, ¿cómo quieres que camine? No, ahora corre. No, así no es el Señor, hermanos. Dios nos dio dones irrevocables para ponerlos en acción, para que el momento en que Él me llame, yo esté presto. No va a llamar a un manco a escribir la Biblia, hermanos. Ni va a llamar a otro ciego, a un ciego a guiar ciegos. Te ha llamado a ti y a mí, sabiendo que nos ha dado los dones necesarios para responder a su llamado. Esa es la realidad. Y eso es fabuloso también, porque quiere decir, hermanos, que Él está al control. Y que todo lo que ha hecho y ha preparado está en sus manos. Entonces, ¿tú sabes cuándo comienza la responsabilidad? ¿Dónde puede comenzar la responsabilidad, hermanos? Hay muchos lugares en donde comienza, o muchos momentos, pero exactamente en este momento, precisamente en este momento, donde estás ahorita aquí, comienza la responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad por la gracia de Dios, por la libertad de conciencia que hoy tienes, una vez que el Señor te llamó. Antes no podías elegir hacer el bien para la gloria de Dios, solo hacer el mal aún en medio del bien. Pero ahora, como creyente, tú ya tienes una libertad de conciencia. Eso está en nuestra confesión de fe. No hablo de libre albedrío antes de Cristo, hablo de libre albedrío después del Señor. Que si en realidad eliges glorificar al Señor o decides no glorificarlo. Hoy comienza la responsabilidad exactamente en este momento de decir, es cierto, Señor, voy a hacer caso a tu llamado. Voy a responder a tu llamado con lo que me corresponde. No hay otra cosa más importante que hacer aquello que tú preparaste de antemano para que yo tenga que hacer. Y ahora no es glorificar. Por ejemplo, hay quienes piensan como nuestro ministerio familiar en casa. Mi ministerio principal es mi familia. Entonces yo le pregunto a los hermanos, ¿por qué no veniste al estudio? Es importante el estudio que empezamos hoy. Es que mi ministerio principal es mi familia, tenía que ir con ellos al parque. Oh,
es que no nos confundamos. Cuando decimos que el ministerio principal es la familia, es que la familia es el ministerio principal en donde el Señor tiene que ser adorado. Y eso incluye, como mi familia es el ministerio más importante, que yo tengo que juntar a toda mi familia y llevarla a la iglesia, porque el ministerio principal es la familia. No confundamos una cosa con otra. No confundamos. Es mi responsabilidad, hermanos, tomar la palabra, tomar el consejo, abrazarlo y decir: hoy, Señor, comienzo tu llamado que me has hecho desde hace tanto tiempo. Y solo oraré, Señor, para que tú me confirmes qué es lo que exactamente quieres que yo haga. Por ejemplo, las mamás que hacen homeschool, que es un trabajo muy difícil, y aparte las labores de la casa, yo creo que sería muy bueno que borraras de tu agenda las otras cosas que te roban la atención para hacer lo que mucho que tienes que hacer. O los hermanos que están predicando, por ejemplo, en la iglesia, en cualquier lugar, los pastores, pues obviamente tienen que cortar varias cosas de su mundo de aquí que les llama la atención para dedicarse únicamente a estudiar y predicar en los ratos libres, hermanos, y no repartir. Y es un trabajo en conjunto. Las abuelitas, como decía, que cuidan a la nieta para que el hijo pueda estudiar en la Biblia o ir a los discipulados porque es noche. La abuelita está glorificando a Dios y ella se encarga por completo de cantarle alabanzas, de leerle versículos, de glorificar a Dios en lo que hace. El hermano que está trabajando para el sostenimiento de misioneros, pastores o la iglesia, se dedica en su trabajo a trabajar fielmente, pero glorificando a Dios en todo lo que hace. No únicamente es hacer lo que tienes que hacer, sino todo lo que hagas, hacedlo para el Señor. No únicamente es decir: no, pues yo voy a trabajar y oro. Hermano, te ganan los católicos romanos, ellos rezan el rosario. No, hoy le hablé a una persona porque vi una cruz y le dije: yo soy cristiano. Hermano, eso lo hace cualquier otro testigo de Jehová, mormón o luz del mundo. El llamamiento del Señor es sumamente diferente. Habla de un poder de Dios para salvación, actúa a través de nosotros en todo lo que hagamos. Cada movimiento, cada pensamiento, cada actuar, cada cosa relacionado con eso. Normalmente los problemas que tenemos hoy en día es porque somos Moisés, que vamos a ir con el Señor, pero continuamos cargando las ovejas con nuestra fuerza. Pues obviamente no se puede, hermanos. Entonces, ¿cuándo comienza la responsabilidad? Hoy mismo. Hoy que vas a ir a orar como la primera vez que alguien te dijo, cuando conociste el verdadero evangelio, no el que pasaste enfrente a repetir la oración que no existe en la Biblia, sino cuando te dijeron: en este instante, hoy en tu casa en la noche, ve de rodillas y arrodíllate y llora ahí hasta que encuentres al Señor. No porque esté perdido, sino porque es tanto el mundo y la carne que traes en tu mente que está turbio el ver al Señor. Arrodíllate, como dice el hermano Paul Washer, hasta que Él llegue y te diga: aquí estoy. Eso implica no comer, no vayas al baño, es más, hazte del baño ahí, hasta que el Señor te confirme que has recibido gracia para perdón. Hoy ir a tu casa y aprovechar un momento a solas y confesión, hermanos, al Señor. Arrepentimiento y confesión. Señor, me has llamado y me has llamado y me has llamado y me has llamado, ignorado y soy hoy, Señor, responsable de mi infidelidad a ti, porque tú me diste el don, tú me diste el llamado y yo quiero entretenerme en otras cosas que no son aquellas que tú pusiste para mí. Hermanos, si somos responsables en las cosas pequeñas, entonces el Señor nos pondrá también en cosas grandes. A veces pensamos, por ejemplo, en cuanto a la predicación: ¿a dónde iré a predicar? ¿A dónde iré a predicar? ¿A dónde iré a predicar? Trabajas con 1000 gentes. ¿A dónde iré a predicar? Llegas al Oxxo, llegas a la tienda y a la familia. ¿A dónde iré? Es que un lugar para predicar. Hermanos, estamos llenos de personas a nuestro alrededor. En todo tiempo, en toda hora. Entonces es como si hiciéramos esto: estamos en el mundo a todo dar, nos vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, nos preocupamos como el mundo, pero llegamos a la iglesia y nos ponemos un disfraz. Y una vez que salimos nos quitamos el disfraz y lo dejamos ahí en la iglesia. O es como una iglesia, hermanos, que nosotros atendemos, que va a la iglesia y toma la Biblia de ahí, y una vez que se termina la deja otra vez ahí. Se va toda la semana a estar en el mundo y regresa el domingo a la iglesia.
No, hermanos, el llamado es irrevocable. No es un llamado que en pausas o en partes, es todo el tiempo, a toda hora, en cualquier lugar, en todo momento, hasta tu muerte. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente, recordemos qué ha sido en los últimos tiempos de nuestra vida en lo que el Señor nos ha estado hablando. Yo recuerdo a alguien que cuando el Señor lo llama a servir, de pronto, por la gracia de Dios, hermanos, empezó a haber como una ardiente pasión para servir. Entonces, todo lo que hacía era con el nombre y la marca del Señor. Cualquier persona que estaba enfrente la veía. Si era un señor borracho, una prostituta, un homosexual, alguien que lo quería asaltar, quien sea, era un campo misionero. Cualquier persona, hermanos, un policía, el que sea, el que te gritaba, era... Entonces, cada día, donde quiera que este hermano llegaba, o a donde quiera que aparecía, siempre creía que estaba en un campo misionero y que Dios lo había preparado para él. Era la visión. No era, ¿en dónde buscaré? ¿Dónde Dios me llevará? No. En cualquier lugar, a cualquier hora, en todo tiempo, con todas las personas, el Señor le ponía en su corazón por gracia. Y él decía, Señor, tú eres soberano. Y si eres tú soberano, tú has preparado todo esto para que yo predique. Como Charles Spurgeon decía, que su parroquia, ¿dónde era, mi Tony? El mundo. El mundo, hermanos. Entonces este hermano, todo lo que veía, lo veía como un campo misionero. Y así es como nosotros debemos de verlo, hermanos. No únicamente en un campo misionero, sino en mi campo de responsabilidad. Yo soy responsable todo el tiempo. Yo soy un colaborador del Señor en el sentido bíblico, como un embajador, como alguien que Él usa para extender el reino. No precisamente predicando todos como un pregonero en la calle, pero sí compartiendo del Señor, sí orando por enfermos, ayudando al huérfano, a la viuda, asistiendo puntualmente a las reuniones, orando para que el Señor abra la posibilidad y que estemos no una reunión, ni 2, 3, 4, 5, toda la semana hablando del Señor, en coinonía, hermanos, siendo edificados, estudiando aún de madrugada, de mañana, hablando aún, pensando, ¿a quiénes les hablaré en la mañana? 4, Señor, ponme 4 enfrente. Hablarles, confirmar, sentirte pleno, dormir y decir, Señor, cumplí con la tarea de hoy. Y no solo pasar y pasar y pasar el tiempo. Todo lo que hagamos, aún los que estén en sus empleos dedicados para el sostenimiento de la iglesia, por ejemplo, hermanos, hacerlo para el Señor, pensando en Él, y cada acto que hagan en su trabajo, decir, Señor, es para ti, mi Dios. El llamado de Dios, hermanos, se va a presentar paso a paso. Pero ¿sabes cuándo comienza y es confirmado por ti? Cuando comienzas a ser responsable. Ayer hablaba con un hermano y el Señor te llama y te dice, aquí hay un abismo, y te dice, camina en el abismo. Señor, ¿cómo voy a caminar en el abismo? Hay un agujero. Eso implica todo, hermanos. Lo que te pueda venir en mente por la gracia de Dios. Que camines el abismo. ¿Cómo? Camina. Entonces los que no caminan ven un abismo y dicen, no, yo no. Pero los que dicen, Dios me dijo, cada paso que dan es como si pusieran una huella deteniéndote a cada paso que das. Pero ¿quién experimenta esa gracia? Los que lo hacen. Los que no, hermanos. Nunca entran en ese terreno de responsabilidad. Jamás. Moisés, hermanos, nunca hubiera hecho lo que hizo, hablando en su humanidad, en su responsabilidad, que claro, Dios es soberano, si él hubiera visto la zarza, lo hubiera visto ardiente y me voy. Sino él valientemente se acercó, Dios lo enfrenta. Saulo no hubiera sido Pablo, hermanos, hablando en el buen contexto. No quiero hablar de un cambio de plan o que el hombre es más responsable que Dios soberano. Si él hubiera escuchado Saulo, nada, ¡run! Hermanos, el Señor nos ha hablado a ti y a mí y a todos los que escuchan y nos ha dicho qué es lo que Él es con nosotros, qué tipo de don, qué tipo de llamado. De hecho, tú lo sabes. Es que quiero y no puedo, ¿no es cierto? Mentiroso. No es algo que nuevo que vaya a darse, es algo que tú ya tienes. Si es irrevocable, hermanos, si es irrevocable, es algo para siempre. Y si Él nos llama desde antes de la fundación del mundo, hermanos, en su plan, antes de que hiciéramos malo o bueno, Él ya sabía de nosotros.
Entonces, ¿cómo comienza esto cuando eres responsable? ¿Cómo de pronto algunos misioneros, te he platicado, oran por otros misioneros antes de ser misioneros y cuando menos se dan cuenta, su oración es tan fiel, o sea, es tan fiel, no únicamente apariencia, es tan fiel de doblar rodillas toda una noche orando por desconocidos hermanos, que cuando menos esperan ellos están en una misión también? O algunas iglesias que se ponen a trabajar en conjunto como un cuerpo y en lo que menos esperan, hermanos, ya están predicando en lugares que jamás hubieran imaginado. O a personas que en realidad ninguno otro hubiera podido. Haciendo cosas fabulosas. ¿Por qué? Porque los dones son de Dios. Entonces lo poco se hace mucho cuando somos responsables, hermanos. Y lo mucho se vuelve poco cuando nosotros somos irresponsables. Y en esta parte es igual a la contraria. Es decir, lo poco se hace mucho cuando somos responsables y lo mucho se hace poco cuando somos irresponsables. Y los dos van en ascendencia o en descendencia. Si tú ves a alguna persona en la iglesia que comienza a perder su responsabilidad, no creas que él va a perder su responsabilidad y después ¡shum!, sube hasta acá. Va perdiendo, y cuando menos te esperas ya no viene a la iglesia. Porque, hermanos, Dios es justo. Entonces, esta serie de mensajes tratan acerca del llamado. Y es lo que vamos a estar estudiando con el favor del Señor. Comenzamos hoy con el primer punto, que es la responsabilidad. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, amado Rey, tu palabra y tu consejo, pues este nos recuerda que no tenemos excusa. Tú eres el que llama, tú eres el que protege, el que guarda hasta el fin. Ayúdanos, Señor amado, a descansar y caer en tus brazos, Señor, y emprender la obra que tú tengas para cada uno de nosotros sin más temor. Que aún en los momentos, amado Señor, de necesidad, por enfermedad, por dinero, Señor amado, veamos una oportunidad santa para ver, amado Dios, tu mano poderosa. Que nosotros podamos continuar sin detenernos, amado Rey. Aquel que esté llamado, amado Señor, a orar, a interceder, lo haga dignamente como para ti. Aquellos, amado Rey, que estén llamados para prepararse, Señor, que lo hagan fielmente, con temor. Amado Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos que han de pronto visto esto, Señor, como una opción o como alguna otra cosa que hago durante el día, Señor, sean reprendidos y llevados al arrepentimiento. Todos nosotros, Señor. Como dice tu palabra, Señor, por la gracia que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que cada uno de nosotros pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que tú nos has dado, Señor. Recordando que esta parte de la responsabilidad de nuestras vidas es esencial. Porque ciertamente, Señor, tú has bendecido a los irresponsables, pero al darles vida, Señor amado, tú exiges respuesta. Ayúdanos a todos nosotros y a los que escuchen este mensaje que hoy, por su irresponsabilidad, no estén aquí, Señor. Que así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Y así como tenemos esos dones irrevocables y el llamado según la gracia que nos diste, Señor, aquellos que tengan que hablar de tu parte, lo hagan conforme a la medida de fe. Aquellos que tengan que servir, lo hagan para ti. Aquellos que enseñen, lo hagan como para ti. Aquellos que exhorten, lo hagan, Señor amado, como para ti, Señor. Aquellos que den, que reparten, que lo hagan con liberalidad. Aquellos que gobiernen,
Aquellos que presiden lo hagan con solicitud. Aquellos que sean llamados a la misericordia lo hagan con alegría, Señor. Que seamos responsables, Señor, amado, como tu cuerpo santo. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Y gracias por esta exhortación amorosa, sabiendo, amado Rey, que todas estas cosas son posibles porque tú las has permitido, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza esta noche. Espíritu Santo, por favor, trae, Señor amado, lo necesario a cada uno de nosotros para comenzar hoy a ser responsables y tomar cartas en el asunto hoy con urgencia, Señor, y que sea notorio delante de todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.